Hola, Dios le bendiga a todos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí, gracias a Dios. Seguimos con nuestro tema general, la doctrina de los apóstoles. Es muy importante aprender del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y también para aprender a escudriñar la palabra de Dios y también para que crezcamos en nuestra vida espiritual, hablando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tema, la obra de Jesucristo como sumo sacerdote. Título: ofrecer algo a Dios por el pueblo. Nos habla también en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 7, en su versículo 7, dice así la palabra de Dios: que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primer sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Así nos explica la palabra de Dios en Hebreos 7, capítulo 7, versículo 27. Todo lo que el hombre puede ofrecer a Dios, sea alabanza, adoración, oración o algún otro servicio, no se compara con lo que ofreció el Salvador divino, pues Él ofreció su vida en la cruz del Calvario. Tenemos una porción básica de la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Vamos a estar escudriñando más la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, en su versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: porque todo pontífice es puesto para ofrecer presente y sacrificio, por lo cual es necesario que también tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. Así nos explica la palabra de Dios. Para obtener gran beneficio en esta tierra, el ser humano se afana por dar ofrecer muchos, incluso sacrificar tiempo, dinero, descanso, y esto es muy bueno, pero de nada aprovecha para salvar su alma, incluyendo a los que sirven a Dios en el ministerio. Nada que ofrezcamos nos puede dar el perdón de pecados, pero Jesucristo ofreció su propia vida y derramó su sangre para salvarnos. Por eso hoy aprendemos a ofrecer algo a Dios por el pueblo. Nuestra primer parte dice: los pontífices ofrecían presente y sacrificios. Desde el Antiguo Testamento, Dios ordenó el servicio que debían de
desempeñar los sacerdotes y el sumo pontífice dentro del tabernáculo era un gran lista de sacrificios, presentes, holocaustos, expiaciones y más. Todo esto debían ofrecer los sacerdotes antes la presencia de Dios. Por todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. Ellos fueron elegidos para desempeñar este trabajo dentro del tabernáculo. Sin embargo, estos sacrificios no podrían quitar los pecados. También nos explica también en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 en su versículo 11. También nos explica, dice así la palabra de Dios: así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces lo mismo sacrificio que nunca pueden quitar los pecados. Así nos explica la palabra de Dios. Por eso es muy importante escudriñar la Biblia y aprender de la palabra de Dios para quitarnos de duda o algo y el Espíritu Santo nos abre nuestro entendimiento. Llegó el momento en que cada uno de ellos pereció y su sacerdocio expiró. Pero Jesucristo tiene su sacerdocio vivo, inmutable, porque Cristo vive y vive para siempre. Vive para siempre. Nadie le puede quitar el sacerdocio de nuestro Señor. También nos explica también en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en capítulo 7, en su versículo 24 al 25. Vamos a agarrar nuestra Sagrada Escritura para escudriñar la Sagrada Escritura. Capítulo 7, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: mas por cuando permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice así la palabra de Dios. En segundo parte dice: Jesucristo también tuvo algo que ofrecer. Aquí es necesario resaltar una gran diferencia entre los sacrificios y ofrendas que entregaban los sacerdotes. A lo que entregó nuestro Señor Jesucristo, Él no necesitó ofrendar o sacrificar a ningún animal, porque lo cual es necesario que también tuviese algo que ofrecer. Jesucristo ofrendó su vida, derramó su sangre, una vida inocente, pura, sin manchas, santa, y una vida limpia de todo pecado, consagrado, lo entregó todo por amor a la humanidad. Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Leamos en la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5,
y su versículo 2. Vamos a escudriñar la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor suave. Eso es lo que acabamos de leer. Cuán glorioso es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos explica también en el libro de Hebreos, en su capítulo 10 y su versículo 10. Vamos a seguir escudriñando la Biblia, por eso apartamos este tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras y también aprender a escudriñar la palabra de Dios. Y es muy importante en nuestra vida diaria y también en nuestra vida espiritual, alimentar nuestra alma en la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el hombre no solo vive con el pan, sino que también con la palabra de Dios que nos alimenta. Dice así la palabra de Dios, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Dice así la palabra de Dios. Y esto ha sido suficiente para salvar a todo aquel que venga a Jesucristo. Solo se necesita abrir el corazón, arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Nos explica también en el libro de Romanos, capítulo 10 y su versículo 13. Dice así la palabra de Dios, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo, dice así la palabra de Dios. Entonces es muy importante nuestra oración, invoquemos en el nombre de nuestro Señor. En tercera parte, Él no está en la tierra. Él no está en la tierra. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. Eso es lo que vimos en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, 3 y 4. Ahí nos explica la palabra de Dios. Perdón. Es decir, durante su ministerio en la tierra, él no podía ser sacerdote de manera alguna, ya que pertenecía a la tribu de Judá y no a la tribu de Leví. No obstante, el escritor de la epístola se limita a resaltar que aquellos que son parte del sacerdocio levítico ofrecer dones que han sido prescritos por la ley. Jesús no pertenecía al clan sacerdotal de Leví. Él era de tribu de Judá y por conseguirte no podía servir al
altar. En cambio, Jesucristo sirve en el verdadero tabernáculo ante la presencia de Dios en el cielo. En él tenemos el pontífice que está en los cielos. También nos explica en el libro de Hebreos. Estamos en el libro de Hebreos para ahí nos explica. Vamos a agarrar nuestra sagrada escritura y a escudriñar la palabra de Dios, y para comprender más de la palabra de Dios. Hebreos 8:1. Hebreos 8:1. Dice así la palabra de Dios. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde está está su sacerdocio? Dice aquí en la palabra de Dios: se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice así en la palabra de Dios. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, y ahí está su sacerdocio. Su ministerio es tan especial que lo realiza en el cielo a la diestra del Padre. Él es el único que penetró los cielos. También nos explica en el libro de Hebreos. Ahí vamos a estar. Hoy hemos considerado a través de esta enseñanza que los sacerdotes y pontífices tenían que ofrecer sacrificios, presentes. Nada de eso fue apto para darle al ser humano el perdón de sus pecados. Pero vino Jesucristo y ofreció su vida, y eso ha sido suficiente para salvarnos. Usted, que todavía no ha sido salvo, hoy venga al Señor Jesucristo y entrégale su corazón. O ven, sin tardar, acepta a Jesucristo y serás salvo. Amén. Fue el día de hoy nuestra enseñanza. Si Dios nos permite, subimos otro video para la honra y la gloria de nuestro Dios, y que sea de bendición para su vida. Al que alcance a escuchar, todo es para la honra y la gloria de nuestro Señor. Y Dios me los bendiga a todos.